iglesia de Denver también acerca de la Santa Cena. Para allá había un tema diferente, era una predicación diferente, y les decía que hay muchos dogmas detrás de la práctica de dogmas, son enseñanzas de hombre detrás de lo que es la Cena del Señor. Algunos lugares incluso no la conmemoran, no hacen memoria de ello. En el capítulo, ¿qué les dije? 11, capítulo 11, hermanos, versículo 23. Vamos a leer estos pasajes y luego ya de ahí vamos a empezar a esto. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, ¿qué dice que hizo? Dice, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa, y después de haber cenado, que la bebiere en memoria de mí. Así pues, veces que comieres este pan y bebieres la muerte del Señor, anunciar venga. Entonces, estando Jesucristo con los discípulos, les comienza a enseñar acerca de esta celebración. Esto se considera como dos de los sacramentos que Jesucristo encargó. Uno de ellos es el bautismo, este es el segundo. Son ordenanzas dadas por Jesús. Hay iglesias que no lo celebran y bueno, no hay razón porque no se celebre, pero ellos van a darle cuentas de eso. Hay otras iglesias que lo celebran cada semana, hay otros que lo celebran cada primer día de la semana, cada día primero del mes, cada domingo primero del mes. Hay otras que cada 3 meses. Entonces, en cuanto a cuándo se debe de hacer, no hay una regla. No es que se tiene que hacer cada semana, cada mes, no hay una regla, pero sí se debe de hacer, porque esto Jesucristo lo dejó instituido para nosotros, la iglesia, para hacer memoria de Él. Pero ¿qué quiere Jesucristo? Que nos acordemos de Él, porque esto lo encarga a los discípulos después de que ya está a punto de ir a la cruz, y les da esta enseñanza y hablándoles en una forma espiritual, la cual ellos por el momento no lograban entender. Dice que tomó el cuerpo, tomó el pan y entonces, habiéndolo partido, lo parte el Señor, y entonces les comienza a dar un pedazo a cada uno de ellos. Dice: tómenlo y cómanlo, y luego les dice: este es mi cuerpo. Entonces todos sabemos que, y ellos en ese momento no lograban entender lo que estaba pasando, porque todavía no empezaban a ver todo lo que venía hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando Él les da el pedazo de pan, dicen: tómenlo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hasta ese momento ellos no habían visto el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo, pero ya les está anticipando lo que viene. Y luego toma la copa y les habla del nuevo pacto en su sangre, y este pacto o pacto nuevo que iba a ser para redimir a un mundo pecador como nosotros. Antes, para que la gente pudiera tener perdón de sus pecados, tenían que matar un animal, un cordero o un animal, dependiendo cuánto dinero tenía la gente, y ofrecían su animal, y el animal que ofrecían, la sangre, ellos la sangre de ese animal pagaba la culpa del pecador. Por ejemplo, si yo era un pecador, como todos somos pecadores, entonces llegaba un momento donde yo quería ponerme a cuentas con Dios, agarraba un animal, lo sacrificaba, y la sangre que se derramaba de ese animal era lo que a mí me daba el perdón de mis pecados. Entonces la Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Era necesario entonces que la gente tuviera que hacer un sacrificio para poder tener perdón de pecados. Eso lo vemos desde el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. La Biblia nos deja ver cómo ellos estaban sin ropa, estaban desvestidos, y dice que Dios los cubrió con pieles de animales. Entonces eso muestra cómo desde un principio nuestro Señor Jesucristo ya le estaba enseñando a Adán y a Eva que de ahí en adelante, después de que ellos pecaron y después de que ellos murieron, se separaron de Dios, de ahí en adelante ellos, para poder tener y hablar con Dios, tener comunión con Dios,
tenían ellos que sacrificar un animal. Entonces, y ahí empezamos a ver a través de la Biblia por qué es que el pueblo de Dios sacrificaba continuamente animales para poder recibir el perdón de sus pecados. Entonces Jesucristo, dice la Biblia, cuando Él vino aquí a la tierra, en aquella ocasión cuando venía Él bajando, dice que Juan estaba bautizando, y Juan lo vio a lo lejos y dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces presenta o lo introduce como un cordero, como un corderito que iba a ser sacrificado, que iba a ser inmolado por nosotros los pecadores. Así que en el momento que ellos están platicando con Jesús en esa cena, no están entendiendo todavía lo que va a pasar con Jesucristo. Todavía no logran captar lo que se avecina para nuestro Señor Jesucristo después de esa cena. Después de esto nos damos cuenta, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser sacrificado, tuvo que ser golpeado, tuvo que ser que se burlaran de Él, que le escupieran del rostro. Y Isaías nos deja ver, fíjense que el profeta Isaías, siglos atrás, cientos de años atrás, Dios le permitió ver a él a través de una visión, una profecía, porque los profetas tenían el poder para ver en el futuro. Entonces Dios le permitió ver a Isaías todo lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 53, aquí vamos a ver el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y sus sufrimientos. Esto que habla Isaías, capítulo 53, 52, versículo 13, para los niños. Estoy tratando de dar a entender un poquito para que los niños también puedan aprender y sepan por qué es importante para nosotros los cristianos tener este tiempo tan bonito, tan importante, tan necesario. Entonces hay tantas enseñanzas acerca de esto. En algunos lados dicen: los niños no pueden participar de la comunión, no pueden participar de la cena. Eso no, la Biblia eso no lo enseña. Los niños sí pueden participar de la comunión. En algún momento dado, hace años atrás, también nosotros pensábamos de la misma manera, pero ya escudriñando la Escritura se da uno cuenta que eso son cosas que el hombre ha inventado y que desgraciadamente pues se han venido preservando dentro de las iglesias. Hablan también de que las personas que no están bautizadas, que las personas que no están casadas, las personas que están pecando. Y en la mañana yo le enseñaba a la iglesia como si fuera el caso porque no podemos participar porque estemos caminando mal con Dios, entonces nadie pudiéramos participar, porque de alguna manera siempre estamos cometiendo pecados en nuestras vidas. Entonces no es por eso. Realmente este es un momento donde Jesucristo se hace presente en medio de la convocatoria para hacer la cena del Señor. Y les decía a los hermanos, es como preparar una mesa grande, y todos los que estamos dentro de la congregación somos una familia. La Biblia dice que somos la familia de la fe. En el Antiguo Testamento veíamos que las familias todas participaban, todos los miembros de la familia participaban. No hay una exclusión el cual alguien no pueda participar. Lo único que sí vemos que dice Dios que cuando hagamos esto, no lo hagamos dignamente. Eso significa con respeto. Tiene que ser con mucho cuidado, con temor de Dios, y que no lo hagamos jugando. Por eso siempre se les enseña también a los niños para que no jueguen con el pan, porque esto representa el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo, representa el cuerpo de Cristo. Y el jugo de uva representa la sangre de Cristo, no es la sangre de Cristo. En la Iglesia Católica le enseñan a la gente la doctrina de la transustanciación. La transustanciación le hacen creer a la gente que el pan, cuando el sacerdote ora por el pan, literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo, literalmente, ¿sí? A través de la oración del sacerdote. Y le enseñan también que por la oración el vino o el jugo de uva se convierte en la sangre de Cristo. Y le hacen creer a la gente que cuando se come el pan y bebe el vino, se comienza a purificar por dentro. Eso no es verdad, eso no enseña la Biblia. Entonces estos solamente son símbolos que tienen significado muy poderoso, y que nosotros participamos de ello por lo que significa para nosotros. Esto tiene un significado muy poderoso para nosotros los cristianos, el pan y el vino. Esto habla del afecto que hay en nuestro corazón para nuestro Señor Jesucristo. Esto habla del amor que nosotros tenemos para nuestro Señor Jesucristo cuando venimos a participar conscientemente y sabiendo lo que vamos a hacer. Es como una persona que es sumamente patriota de su nación,
y entonces ve su bandera y está ese afecto. Mi país, qué bonito está mi bandera. Es una forma de expresar un afecto hacia un símbolo, porque no es la bandera, sino es el significado que tiene esa bandera en el corazón de esa persona. Cuando nos acordamos de nuestro país, cuando nos acordamos de nuestras costumbres, decimos, qué bonito, cómo nos la pasamos como familia. Tiene un significado poderoso. Bueno, para nosotros como cristianos, esto tiene un significado muy poderoso y debe tener un significado muy poderoso en nuestras vidas. Entonces, Isaías, vamos a ver el cuerpo de Cristo aquí, hermanos, y todo lo que nuestro Señor, bueno, dentro de las muchas cosas, que todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo llegó a pasar por amor a nosotros. Amén. El cuerpo de Cristo, hermanos, fue despedazado, fue hecho polvo, fue deshecho, fue allagado, fue desfigurado. Algunos de los críticos o comentaristas, incluso médicamente, han hablado de que el cuerpo de Cristo quedó como si hubiera sido como cuando a alguien le sale mucha sangre, pero muchísima, y hay coágulos de sangre por todos lados. Sí, bueno, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo quedó completamente como si fuera un coágulo completo. Lo desfiguraron, lo destrozaron prácticamente, lo deshicieron a través de la golpiza que le metieron. El cuerpo de Jesús. Hablar de estas cosas, hermano, conmueve el corazón, porque te das cuenta todo lo que Jesucristo hizo por amor a nosotros, todo lo que Jesucristo hizo porque nos ama. Y esto debería de causar, al menos robar nuestra atención aún a los niños, para que los niños sepan cuánto Dios nos ama, y que de esa manera nosotros podamos ir creciendo en amor para con nuestro Dios. Porque de la misma manera como Dios nos ama, Él quiere que le amemos. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Dios quiere todo nuestro amor. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo, hermano. Amén. Él lo dio todo. ¿Por quién? Por nosotros, siendo malos, dice la palabra de Dios, siendo enemigos de Dios, hermano. Sigue estando en contra de Él. Él nos amó a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros y nos sigue buscando y nos va a seguir buscando, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama. Amén. 52:13 de Isaías. Aquí entonces, esto habla de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo en una versión más actualizada, hermanos, porque quiero que los niños que están aquí también ellos aprendan junto con nosotros. Dice en el libro de Isaías 52:13, lo leo en la versión del lenguaje actual. Dios dijo: mi fiel servidor triunfará, se le pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merecen. Muchos se asombrarán al verlo, por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Fíjense esta traducción cómo se apega mucho a lo que te estoy diciendo. Eso es lo que dice en la traducción de la que ustedes están leyendo, que es la de la Reina Valera, que es una traducción más antigua. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha levantado? Dice versículo: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Dice: como se asombraron de ti muchos. Y luego dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Esta versión actualizada, fíjense cómo dice: mi fiel servidor triunfará, se le pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merece. Muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada. Desfigurada. ¿Qué es una cara desfigurada, hermano? Bueno, pues así está, así tiene figura. Una cara desfigurada es una cara que está completamente deshecha, amoretonada por todos lados, hinchada. Si no tiene parecer. Por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. No parecía un ser humano. ¿Qué parecía? Parecía un monstruo ahí colgado. Eso es la apariencia que nuestro Señor Jesucristo llegó a tener por ti, por mi hermano. Perdió completamente la apariencia de un ser humano. Y eso es qué atractivo iba a poder tener un Dios. Imagínate en aquellos tiempos el llegar a creer que un Dios pudiera morir en una cruz. Por eso la gente la tenían como loca al creer en un ser humano que fue colgado en una cruz.
y se burlaba la gente de él y le decían: a ver, si a otros salvaste, sálvate a ti, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros también. Se burlaba la gente de él. Qué fe, qué confianza podían tener en un hombre que estaba ahí en una cruz deshecha. Quedó deshecho, hermano, por tener la cara desfigurada, no parecer un ser humano. Dice: muchas naciones se asombrarán en la presencia de mi fiel servidor. Los reyes quedarán mudos porque verán y entenderán lo que jamás había oído. En la Reina Valera 1960, en el versículo 15 dice: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Asombrará. Esa palabra asombrar, hermano, es como agarrar una manguera de agua y empezar a rociar a la gente así. Esa es la idea. Es como las sprinklas que se ponen en el pasto o en el césped o en la grama, como le llamen, y entonces las abren y comienza a rociar inmediatamente todo. Eso fue lo que pasó con la sangre de Cristo. Le brotaba. ¿Has visto alguna persona cuando se llega a cortar y que la sangre le sale como chorros, hermano? ¿Sí han visto? Bueno, hay veces que la gente se corta y así sale literalmente la misma presión del corazón de la que está bombeando la sangre. Si hace que la sangre brote en chorros. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, hermano, así brotaba su sangre. Así brotaba. Esa es la idea que da Isaías. Así Isaías lo vio desfigurado, sin parecer alguno delante de los hombres, deshecho, su sangre rociándose hacia la gente. Estaba dando su vida en sacrificio por pecadores como tú y como yo, hermano, por hombres y mujeres que estaban muertos en sus delitos y pecados, de acuerdo a la Escritura. 53, en el 53, versículo 1 del lenguaje actual, dice: Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz en tierra seca, como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Muchas personas han tratado de decir que Jesucristo era muy bien parecido, hermano. Incluso la manera en cómo la gente lo hace hoy, por ejemplo, en las imágenes. ¿Alguna vez tú has visto a un Cristo con cara así fea, con cara de monstruo? No, con cara de monstruo, cara desfigurada, cuerpo deshecho, no. Normalmente les hacen incluso los gabachos lo hacen güerito, con ojo verde. Los de color lo hacen más o menos morenito, y así sucesivamente. Todos hacen un Cristo a su deseo, pero eso no tiene nada que ver con Jesús. Jesucristo quedó deshecho. Si quisieran hacer, al menos acercarse un poco a lo que es Jesucristo, a cómo quedó, si no hay manera de poderlo hacer. Harían cualquier cosa nada más ahí nada más al aventón, no le pudieran dar forma, porque así quedó, de acuerdo a la Escritura, así quedó. Él no era una persona bien parecida, porque si hubiera sido por su buena presencia o apariencia, entonces mucha gente le hubiera seguido, como hoy en día a las estrellas del mundo, a los ídolos del mundo, hubieran andado detrás de él. Jesucristo era una persona que no era agraciada en su físico, era una persona que no era atractiva en su físico, pero eso era parte del objetivo, de que la gente no lo buscara por eso, que la gente lo pudiera ver por lo hermoso que él es por dentro. Cuando la Biblia dice, el salmista dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, sobre ti la gracia se derramó. Sí, eso habla de adentro, internamente. Nuestro Dios, claro, era el más hermoso y es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es hermoso por excelencia. Su esencia es hermosura, hermano. Sí, por dentro nuestro Dios, hermano, cuando lo conocemos, hermano, realmente es algo que no puedes quedarte sin expresar tu emoción. El amor que Dios da, el amor que Dios es. Dios es maravilloso. Dice Isaías: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz en tierra seca, como raíz tierna en tierra seca. Y esta idea, hermano, de la forma en cómo creció nuestro Señor Jesucristo, Jesús, hermanos, desde que Él nació, sufrió. Desde el vientre de su madre ya estaba siendo perseguido, desde el vientre de María.
lo andaban correteando, estaban esperando que naciera, procuraban su muerte, estaban esperando a que naciera. Se va para Egipto huyendo María y José, se la lleva para allá. Después de un tiempo empezó a haber una orden de parte de uno de los reyes en ese tiempo, que dijo que a todos los niños los mataran, y más o menos como a la edad de 3 años, todos los niños de 3 años hacia abajo tenían que morir. Y entre ellos el plan de parte de Satanás era destruir, matar a nuestro Señor Jesucristo. Desde niño él anduvo de aquí para allá. La manera en cómo nació Jesús, hermanos, que es una grosería, es una grosería de parte de tanta gente que dicen que Jesús era adinerado, que Jesús era un hombre poderoso, que Jesús, hermano, Jesús, la manera en cómo nació, incluso pudiendo, sí, si él hubiera querido, claro que si él es el dueño de toda la plata y del oro del mundo, si él hubiera querido, hubiera nacido en un palacio, en una cuna de oro, si él hubiera querido. Simplemente no fue así. Aún su entrada, después de que él nació, en un pesebre, en un lugar donde la gente le daban posada, un hotel o motel de los que conocemos aquí, de paso solamente, donde la gente llegaba nada más a dormirse unas cuantas horas y de ahí se iban. Ese era el tipo, o era la idea de los lugares donde a la gente, en los lugares de paso, le daban entrada para que pudieran dormirse. Llega ahí su madre María, llega José, tocan la puerta, piden un cuarto, no hay habitaciones, no hay donde quedar, donde se durmiera nuestro Señor Jesucristo. Y entonces algunos dicen que nació entre establos, allá entre los animales. Esas son las ideas que dan. Algunos dicen que fue debajo, así como un tipo cueva, la cual era lo único que había en ese momento. Y ahí su madre María, en ese lugar lo tuvo. En ese lugar dio a luz al Salvador del mundo, al dueño de todo el universo, al dueño del planeta, al dueño de la plata y del oro del mundo, hermano. Ahí en ese lugar. ¿Tú crees que Jesucristo no hubiera podido nacer donde él quisiera? Claro que sí, hermano. Él hubiera podido nacer donde él quisiera, pero aún desde su entrada vemos cómo sigue caminando, cómo se siguen dando y desarrollando la situación. Crece en un hogar con mucha carencia. Su tutor, que era José, era carpintero. Algunos hablan de que la carpintería era como gente que se dedicaba a las esculturas. José es posible que se dedicaba no directamente al trabajo en madera, sino en trabajo de esculturas. Y entonces le enseñó a Jesucristo ese oficio dentro de su casa. Él fue el que lo fue guiando, él fue el que lo fue educando. Jesucristo, un muchacho que hasta cierto punto muy maduro, le gustaba leer la escritura, no apartaba de él la escritura. Lo vemos una ocasión que se lo lleva María, su madre, para allá adorar a Jerusalén, juntamente con todo el pueblo va para allá, y allá se les queda 2 días perdidos. Como 2-3 días pasaron, y entonces ya llega María para allá bien espantada y lo quiere regañar. Y dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te viniste para acá? Y allá estaba Jesús sentado en el templo, escuchando a los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y también respondiendo cosas que aún ellos no sabían a la edad de 12 años. Y mucha gente dice: es que era un niño. Sí, pero la Biblia dice que Jesucristo crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Jesús aprendió, porque él como hombre, hermano, se sometió a sí mismo. Como Dios, él hubiera podido hacer lo que él quisiera, pero como hombre dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así pasó Jesús. Él sí hubiera podido tener todo lo que quisiera, pero él vino para ponernos un ejemplo. Y él dice: porque ejemplo les he dado, para que como yo hice también ustedes hagan. Nos dejó un ejemplo. El ejemplo que vemos de Jesús, en el caso de los niños, a veces a los niños se les dice: es que no me gusta estar en la iglesia sentado porque no hay nada para jóvenes o adolescentes. ¿A qué vienen a la iglesia? Vienen a escuchar la palabra de Dios, no vienen a jugar. Y eso se les tiene que decir a los niños, hermanos. Amén. Mira, cuando Jesús enseñaba, ¿en dónde enseñaba? Allá en el cerro, hermano, los cerros, lugares por allá que puras piedras. Y sí, los niños andaban ahí corriendo. Y entonces los discípulos los hacían a un lado: háganse para allá, que deja ver esa imagen. Los niños estaban ahí en medio donde estaba enseñando Jesús. Y de repente le decía: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Llegaba a algún lugar y los discípulos: háganse para allá, niños, déjenlos que lleguen. Porque los padres querían que sus hijos tocaran a Jesús. Ahora mucha gente va, de verdad, hermano, y eso hay que tener cuidado de no ponerlo en nuestro corazón,
Mucha gente, no, es que yo no, es que no hay nada para jóvenes. ¿Cómo no hay nada? Hay alabanza, hay palabra, sí, hay comunión entre hermanos. Eso ya corresponde a ti, a mi hermano. No busques diversión, busca a Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo, hermano, porque Él merece toda la gloria y la alabanza. Amén. Lo otro es parte, claro que sí, se puede hacer de vez en cuando, pero no debe de ser ese el objetivo, hermanos. De repente hay que dejar aquí a los niños sentados. Saben que la palabra de Dios, hermano, traspasa cualquier alma. Tus hijos están ahí sentaditos, ahí están alimentando su corazón con la palabra, porque la palabra de Dios es la que alimenta el corazón. Entonces Jesús viene creciendo de esa manera, pero viene preparándose, hermano, para el día de su muerte. Él sabía que Él iba a dar su vida por los pecadores. De hecho, en varias ocasiones le llegó a decir a los discípulos: me van a hacer esto, yo voy a morir, pero a los 3 días voy a resucitar. Y ellos pues no entendían hasta ese momento. Varias veces les estuvo advirtiendo que Él vino para eso. Él decía: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Si nadie me la va a quitar, yo la voy a poner para rescate de todas estas almas pecadoras, entre las cuales estamos tú y yo, hermanos. Amén. Entonces sigue diciendo Isaías, y hablando de nuestro Señor Jesucristo: nadie ha creído a nuestro anuncio, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. Y eso es algo imposible, hermano. Que crezca cualquier tipo de planta, hortaliza, lo que sea, en tierra seca es imposible. No puede. Tierra seca habla de cómo estaba el ambiente social y religiosamente hablando en el tiempo de Jesucristo. Sabes que cuando Jesús nació, hermano, y iba creciendo, la situación en cuanto a los asuntos de Dios estaba en la peor decadencia. 400 años no había palabra de Dios. Estaba seca la gente. La gente estaba prácticamente seca, estaba árida. Era muy difícil que la gente pudiera surgir a alguien predicando la palabra y se la creyeran. ¿Por qué? Porque los que estaban encargados de enseñar la palabra de Dios estaban desviando a la gente y estaban sacando la palabra de Dios del corazón de la gente y les estaban enseñando puras tradiciones, puras cosas que no eran de la palabra de Dios. Y entonces Jesús crece en ese ambiente hostil, en ese ambiente seco. Entonces da la idea de que Él como una raíz tierna, creciendo en tierra seca. ¿Te puedes imaginar eso? Sosteniéndose con la poquita y miserable agua que hubiera podido haber quedado por ahí, porque había un remanente pequeño. En ese tiempo había un grupo de personas muy pequeño que esperaban la consolación de Israel. Algunos de ellos metidos en el templo, otros que ya se oía que el Mesías iba a venir, y ellos con fe, con confianza, esperando a ver cuándo iban a ser el Mesías de Israel, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. ¿Cuándo iban a ser? Sí había un grupo muy pequeñito, los cuales estaban esperando a que Jesucristo naciera. Entonces ese pequeño grupito vendría siendo como un poco de agua, un poco de vida que había sobre la tierra. Porque tú sabes, hermano, Jesucristo en alguna ocasión le dijo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? Y si la sal se hace insípida, pues ya no sirve para nada, ya nada más sirve para ser hollada. Entonces la sal es la que preserva la tierra. Había un pequeño grupo que sí esperaban a Jesús. Ese pequeño grupo le estaba dando de alguna manera, le estaba dando la fuerza para poder seguir avanzando y creciendo a esa raíz tierna que era nuestro Señor Jesucristo, creciendo como en una tierra seca. Versículo 2 dice: el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, no era bien parecido. Dice: todos lo despreciaban y lo rechazaban. Versículo 3: todos lo despreciaban y lo rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. Está hablando de Jesús. Todo esto lo está viviendo Él en carne propia, hermanos. Todo esto. Tú sabes lo que es vivir todas estas cosas. Por ejemplo, Él sin tener necesidad de venir a sufrir, siendo el Dios de todo el universo, el dueño de todo el universo, está recibiendo que la gente lo rechazara. Dice Isaías, aquí lo ve en el versículo 3: todos lo despreciaban, todos, hermano. Ni siquiera dice algunos por ahí
lo aceptaban. Dice, todos lo despreciaban. Hermano, y eso es para que nos demos cuenta qué tan fuerte, qué voluntad tan grande, qué amor tan grande nuestro Señor Jesucristo tenía por nosotros, que soportó todo esto. ¿Y sabes por quién nos soportó? Por amor a ti y a mí. Nada más por ese simple hecho, porque nos ama. Porque ¿qué necesidad tenía él de que lo despreciaran? ¿Qué necesidad tenía que lo rechazaran? Ninguna necesidad. Él solamente vino para hacerle bien a la humanidad, que es lo único que hizo, hacernos un bien. No había otro motivo por el cual él viniera. De hecho, una humanidad que Dios los veía como enemigos de él. Dice la palabra de Dios, al que no escatimó ni a su propio hijo. Dios, el Padre, viendo que había un mundo pecador aquí en la tierra y que necesitaban ser redimidos, porque el Seol, el infierno, tenía el hocico abierto y se estaba tragando masas y masas